Tauro, feliz cumpleaños mis guerreros. En esta lectura vamos a ver cuáles son las energías que vienen para ti, los ciclos que vas a estar cerrando, las bendiciones y mucho más. En esta lectura especial celebrando tu cumpleaños vamos a canalizarte los mejores mensajes de parte de Dios, del universo, de tus guías espirituales. Y vamos a iniciar de inmediato en esta gran celebración de tu cumpleaños con las energías que vienen para ti. Y lo primero es más allá de la ilusión, Tauro. Hay grandes ideas, grandes sueños que han estado dándote vueltas, situaciones que has querido manifestar en este plano terrenal que se van a estar materializando muy pronto en tu vida. Con esta carta de más allá de la ilusión te habla de que tus ideas, los proyectos, los conceptos, algo creativo también va a estar dándote grandes frutos. Y lo más importante de esta energía que canalizo para ti es que vas a lograr materializar cosas importantes en tu vida. Lo que sea para cada uno de ustedes que aplique, vas a lograrlo tener, va a ser tangible. ¿Qué más? ¿Cuál es la otra energía que viene para ti? La carta de la existencia. Y me gusta muchísimo cómo estas dos cartas tienen como esta referencia a las estrellas, porque tus sueños se van a estar haciendo realidad, Tauro. Y vas a llegar a tener ese momento en el cual tú vas a poder sentarte, vas a poder dar las gracias, vas a poder estar agradecido con todo. Con Dios, con el universo, con las cosas que tienes, con las cosas que se fueron y con las cosas que van a aparecer en tu vida. Esa energía de la existencia me da esa fortaleza, esa satisfacción de que te vas a lograr sentir feliz. Y es lo principal, ¿eh? Dentro de todo esto que está aconteciendo en nuestras vidas diarias, en lo que está pasando en el mundo, es bueno que te vas a poder sentir de esta manera con paz, con tranquilidad, con armonía, en donde vas a poder dar las gracias por las cosas que vienen para ti. ¡Qué bien! Vamos a ver cuáles son los ciclos que vas a estar cerrando y recuerda suscribirte, seguirme para más, pues depende también en qué lectura, en qué red social estás viendo este video. Te suscribes, me sigues para más para que cuando estoy publicando nuevos videos puedas verlos. Bien. Aquí vamos a ver los 3 ciclos que vas a estar cerrando, las cosas que ya quedan atrás. La primera, tienes la carta de la pereza. Esto es una energía en donde cierras esta etapa, cierras este ciclo en donde te sentías desmotivada, desmotivado, en el cual sentías que las cosas no estaban funcionando y que estabas simplemente como a espera. Y escucho de parte de tus guías que esa espera termina. Pues con esta energía de la pereza te veo motivada, te veo inspirada, con una nueva energía a tu alrededor. Entonces todas las cosas que de alguna manera u otra te estaban obstaculizando el camino, algunos tal vez habías dado ciertas cosas por perdidas, en lo que tú habías dicho, pues ya no voy a poner mi esfuerzo en esta situación porque no está funcionando. Dios, el universo, tus guías, te va a dar entonces ese impulso para que puedas reconectar con lo que te motiva, reconectar con ese plan original que tenías de crear algo importante, esa energía que tenías de un sueño desde tu infancia. Viene esa energía de recuperar la motivación, la inspiración, y la pereza termina. Mira, escucho también por algunos de ustedes que si en estos instantes no está pasando nada extraordinario a tu alrededor, o sea, estás como en ese momento sentado esperando a que suceda algo, a que venga ese cambio, me dicen que este espacio, este interín, este espacio en el cual estás como a la espera, disfrútalo. Así escucho de parte de tus guías. Dice, tal vez estabas viendo esta energía desde un punto de vista pesimista, estabas así como que no está pasando nada, qué aburrido, qué monotonía, las cosas no están cambiando, y estabas como con esa energía, ves como que se siente pesada esa energía. Entonces te dicen, cámbiala y disfruta este momento. Bueno, voy a disfrutar esta etapa en la cual no está sucediendo nada, para descansar, para recargar mis energías, para planificar. ¿Ves el cambio como a pensamiento positivo de una vez levantó en la energía negativa? Porque me dicen tus guías que una vez que las cosas empiecen a tomar velocidad, mi hermana, mi hermano, no vas a poder descansar. Vas a estar así, una tras otra, con aventuras, con nuevos proyectos, con cosas buenas en tu vida. Por eso te dicen, este tiempo, en vez de estarnos quejando este tiempo de que no está pasando nada, mejor disfruta, descansa, recarga tus energías, date un gustito que otro si puedes, porque después vas a estar en movimiento. Bien. ¿Cuál es el otro ciclo que vas a estar cerrando? Y luego vamos a ver las bendiciones que vienen para ti, luego vamos a ver tu futuro. Esta lectura está cargada de información para que estés preparado para lo que viene. Mira esta carta, la carta del despacio. Este es el ciclo que termina. Entonces termina una etapa en la cual las cosas te estaban costando tiempo que se manifestaran. Entonces algunos de ustedes tal vez has tenido un pensamiento en el que tú dices, pero no puede ser. Yo hago las cosas y me demora una eternidad en que se concreten, me demora una eternidad. Siempre me sale un obstáculo, que siempre hay que hacer una cosa, hay una postergación, hay un retraso. Esa energía, tal vez si la has estado experimentando, viviendo, ya va a terminar.
Dios primero, el universo primero. Para algunos de ustedes, ya cuando veas esta lectura, acabas de salir de esta energía. Y si no, prepárate, porque esa energía donde las cosas no se daban a una velocidad normal, ya acaba. Algunos de ustedes incluso tal vez estaban sintiendo que tenías como una nube negra a tu alrededor, de estas así como una tormenta, y tú estabas diciendo, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Cuándo va a salir esa luz nuevamente? ¿El sol? ¿Cuándo va a brillar una vez más? Y te están indicando, aquí viene para ti. Ya te estás acercando a esa meta. Y esos obstáculos, eso que te estaba retrasando de alguna manera u otra, se acaba. Por eso por eso te digo que las cosas para ti van a empezar a tomar velocidad. Y si todavía no está pasando nada, disfruta este momento, descansa, recarga energías, léete un libro, utilízalo de alguna manera productiva para ti, o no hagas nada. Porque cuando esto tome velocidad y tome ritmo, mi hermana, mi hermano, vas a decir, no sé por qué no descansé cuando pude. Ya están advertidos. ¿Cuál es el otro ciclo que termina para ti? ¿Estamos listos? Bien. Termina un ciclo de estancamiento. Si te fijas, esta es la carta de la nueva visión. La carta que te habla de que te levantas del suelo, te despiertas, empieza una nueva vida en tu vida, valga la redundancia, empieza una nueva etapa en tu vida. Entonces, esto es lo que está bloqueado, porque me colocan una imagen como si imagínate que esta carta está en movimiento. Y cada vez que esta persona que está en el suelo está tratando de levantarse, vuelve y se cae. Entonces no llega a levantarse. Ese dar 2 pasos hacia adelante y uno hacia atrás, ¿sabes? Sentir como que avanzas un poco y te jalan de nuevo. Toda esa energía es la que va a terminar. Me acaban de colocar esa imagen como si esta carta se moviera. Cada vez que esta persona se levanta, algo pasa y pum, cae de nuevo. Esta persona se levanta y pum, cae de nuevo. Eso termina. Y eso me da, ¿sabes? Este mensaje como que algo que quiere arrancar, pero nunca termina de arrancar. Como que empieza, va la cosa y de repente, puf, todo se cae. Empieza, va la cosa, el proyecto arranca y puf, como cuando tratas de encender un auto y brum, 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 o brum, arranca y puf, se vuelve y se apaga. Esa energía termina. Y ahora las cosas cogen velocidad para ti. Te levantas, te reinventas. Con esa energía de la nueva visión hay una gran transformación también dentro de ti, que estaba estancada, que estaba bloqueada, que no permitía que se realizara. Todo eso se va a eliminar. Y con esta nueva visión es ver las cosas también desde otro punto de vista, ver las cosas desde un mejor punto de vista, y ahora poder renacer de las cenizas como el ave fénix. Escucho también como reinventarse. Hay algunos de ustedes que podrían estarse reinventando en su carrera, en su vida personal, en lo profesional. Viene ese reinventarse, lo que conecta para ti con ese mensaje. Recuerda guardar esta lectura para que la vuelvas a ver más adelante. Esto es válido durante toda tu época de cumpleaños y más allá, hasta el infinito y más allá. Vamos a ver cuáles son las bendiciones que vienen para ti. Igualmente vamos a ver 3 bendiciones. Luego de eso vamos a ver tu futuro y también mensajes de tus guías, de tus arcángeles y ángeles. Si quieres una consulta similar a esta, de los ciclos que vas a estar cerrando, las bendiciones que vienen para ti, mensaje general para tu futuro, puedes acceder a mi página web jtarot7.com y ahí está esta lectura que se llama Bendiciones y cierres de ciclos, cierre de ciclos y bendiciones. Y puedes obtener una lectura similar a esta, obviamente va personalizada con la información que tú me envíes, pero igual para ustedes que están de cumpleaños, tienes esta opción para recibir un mensaje personalizado. jtarot7.com. Igualmente, si te interesan otro tipo de lecturas, allí en mi página web hay diferentes otros tipos de lecturas, desde consulta de una pregunta hasta una videollamada, así que ahí puedes recibir estos mensajes. Te espero. Vamos a ver las bendiciones. ¿Estamos listos? La primera bendición que viene para ti es la voz interior. Esto es conectar con una alta intuición, conectar con tu voz interior, con tu sexto sentido, con las corazonadas que vas a estar recibiendo. Entonces, Dios, el universo, tus guías, en lo que tú creas, te va a estar hablando por medio de corazonadas. Y esa va a ser una gran bendición, escuchar esta voz interior, escuchar esta voz que te guía, que te sustenta, que te apoya, que te protege. Mira, acabo de escuchar también eso. Y esa va a ser una gran bendición para ti, el conectar con tus sentimientos, con tus emociones, con la energía divina. Hay un alto nivel de intuición para ti. Y me llama mucho la atención estos delfines y el mar, así es que hay una conexión importante. Fíjate, esta tortuga también se está como acercando a la playa. Hay algo importante también para ti con el mar, con el agua, con las playas, con la naturaleza. Hay una conexión importante con eso. Podrías estar visitando algún tipo de isla importante o tal vez en un futuro tener tu casa en la isla. Mira, así me lo están diciendo. ¿Cuál es la otra bendición que viene para ti? Se acaban las comparaciones. Eso es una energía que va a terminar en tu vida. Ya no van a haber más comparaciones. Y mira, escucho de parte de tus vidas, como esto está del lado positivo, del lado de las bendiciones, como yo te estoy interpretando esta energía, vas a estar recibiendo comparaciones con gente grande. O sea, te van a estar comparando con
las grandes personalidades de tu industria, lo que tú estés. O sea, que la comparación va a ser para bien. Va a decir, wow, te admiro porque haces un trabajo similar al que hace esta persona, o tienes una energía o tienes una vibra muy bonita que se asemeja a esta persona, pero siempre la comparación va en positivo, no hacia negatividad ni críticas de que, ay, no, fulana de tal lo hace mejor que tú. No, no así. Sino así como comparándote con los grandes. Y esa es la comparación que viene para ti. Esto también, como está del lado de la bendición, podría estar indicando de que personas que anteriormente estaban criticándote o estaban comparándote con otras, eso lo superas o lo superan ellos. Porque también podría suceder que en alguna relación constantemente la persona te está comparando con la persona que estaba saliendo anteriormente, o tú estabas comparando a la persona con quien tú salías anteriormente, con la que tienes actualmente. Entonces hay esa energía de que eso ya termina, si eso es algo que de alguna manera u otra te estaba afectando. También eso puede aplicar para padres con hijos, nietos, sobrinos, donde está esa energía de que siempre están comparando, ah, no, pero que tu hermano mayor, ah, no, que tu hermana mayor, ella sí, o tu hermano menor, ¿sabes? Esas comparaciones terminan, y de ahora lo que vas a recibir va a ser aprecio, admiración, apoyo de parte de personas en tu vida. Para cada uno de ustedes va a ser diferente. ¿Cuál es la otra bendición que viene para ti? Pero vamos a quedarnos con la energía de que vas a ser admirada, admirado y comparado con los grandes de la industria. Eso es lo que me gusta. Bien. La otra bendición, ¿estamos listos? Tienes la carta de la madurez. Esto es crecimiento, esta es una energía que te habla de que hay algo que ya está listo. Has venido trabajando en algún tipo de idea, en algún tipo de proyecto, en algún tipo de concepto. Y esta bendición te está indicando de que ya la fruta está madura, la fruta está lista para poder ser quitada del árbol y entonces llevada hacia los mercados. Hay algo que has venido trabajando. Para cada uno de ustedes va a ser diferente. Ideas, libros, proyectos, canciones, un nuevo plan, de que sea lo que estás haciendo, te indican durante este periodo de tiempo, lo agilizas, lo preparas, está listo, madura, hay crecimiento para ti y logras entonces eso. También podría estarte hablando a nivel personal. A nivel personal te está hablando de que hay un gran crecimiento interno, hay una gran madurez de parte tuya, en donde esto te va a permitir cerrar y dejar atrás lecciones fuertes en tu vida que te abren caminos que no habías pensado que iban a ser posibles para ti. Entonces está esa energía a tu alrededor con esta carta de la madurez. Tauro, déjame saber en los comentarios, ¿cuándo es tu cumpleaños? Y felicitámonos entre todos los que están en los comentarios. Mándale felicidades a los que están en los comentarios. Si alguien cumple el mismo día que tú, también felicítense, para que de esa manera pues siempre se cree una comunidad hermosa dentro de los comentarios. Y deja tus preguntas en los comentarios para que recibas un mensaje al azar. Vamos a pasar con lo que viene para tu futuro en general. ¿Cuáles son los aspectos principales que tus guías quieren hablarte en estos instantes? Pero antes, una parte muy importante, muy especial para mí dentro de estas lecturas es la cantada de cumpleaños. Y esto es para todos aquellos que están solos, están solas durante este periodo de tiempo y no tienen quien les cante el cumpleaños. Pues yo te lo hago con mucho cariño y con mucho amor. No soy cantante, voy a estar desentonado, no me interesa, eso no es el propósito. El propósito es, ¿sabes?, como dos hermanos del alma cantándose el cumpleaños y acompañándose. Pues aquí, así es para ti. Así es que, Tauro, Happy birthday to you. De la vela la luz, solo anhelan decir que tú cumplas, queridos Tauros, cumpleaños feliz. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Hoy los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Feliz cumpleaños, Tauro, que se abran todos los caminos del éxito, de la salud, de la abundancia, la felicidad, armonía y paz para ti. Te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre abundancia infinita. Gracias, espero que lo hayas disfrutado. Vamos a ver ahora lo que viene para tu futuro. Bien, en general, ¿qué es lo que viene para tu futuro?
Vamos a verlo, aquí lo tenemos. Lo primero que tienes es la carta del 10 de espadas. Esto me está hablando, Tauro, de que hay una situación que finalmente termina en tu vida. Hay una etapa que se acaba, hay una situación de un cambio, una transición que podría reflejarse en un cambio de vida radical y completo a tu alrededor. Esto es, este 10 de espadas es un final de una situación, un final de una etapa, así como cuando algo finalmente te cambia la vida de una manera radical e importante. Entonces viene ese gran cambio para ti, a tu futuro. Una situación que tú has estado tratando de que cambie, una situación que tú has estado tratando de que termine, una situación que de alguna manera u otra ya no te está sirviendo, no te está beneficiando, va a terminar. Y con esto lo principal que escucho es que viene un cambio de vida importante para ti. Un cambio de vida, y fíjate, justamente está debajo de la carta de la nueva visión. Y esto yo lo veo como grandes momentos en la vida. Por ejemplo, cuando uno termina la universidad, es solo un ejemplo, cuando uno termina la universidad, ese es un gran momento en la vida, porque viene un gran cambio. Ahora entras en el mercado laboral, ahora entras en una nueva etapa de vida. Cuando terminas tus estudios, terminas los mismos y entras a una nueva etapa para la universidad, ¿sabes? Viene un cierre de una etapa en tu vida porque va a iniciar una etapa grande. La compra de tu casa, la compra ¿sabes? De algo importante para ti. Eso son etapas grandes etapas y grandes cambios en la vida. Un proceso también de jubilación, cuando una persona termina su trabajo y entra a una etapa de retiro o jubilación, eso es un gran cambio de vida. Entonces eso es lo que me marca que viene un gran cambio de vida para ti. ¿Qué más? Tienes la carta de la rueda de la fortuna. Tu suerte va a cambiar. La suerte va a estar finalmente de tu lado, Tauro. Las cosas finalmente van a estar favoreciéndote. Cambia tu suerte. Principalmente si has estado teniendo dificultades para poder recibir, dificultades en el aspecto financiero, este es un gran giro de suerte para ti. Es la rueda de la fortuna. Y justo que esté después de la carta del 10 de espadas, de que esto termina y una etapa que termina importante en tu vida, y viene esta carta de la rueda de la fortuna, me habla maravillas. Sí tengo que indicarlo, la carta del 10 de espadas y teniendo la carta de la rueda de la fortuna podría también estar hablando acerca de algún tipo de dinero o herencia que recibes por alguna persona que trasciende o trascendió durante este periodo de tiempo. Si es el caso, pues mis sentidas condolencias. Es el caso de que haya sucedido esto. Tengo que hacer la mención porque marca fuertemente, y en este mazo en particular, si te fijas, esto es algo que es una persona que están enterrando, o sea, lo van a colocar aquí. Entonces, por eso podría aplicar para algunas personas de esa manera. Para otros, como les estoy indicando, es principalmente la idea de que termina una etapa grande en tu vida. Viene una gran transición de vida, de una etapa hacia otra. Tipo así como te mencioné, que dejas de trabajar para jubilarte. Esas son grandes etapas de vida. ¿Cuál es la otra predicción para tu futuro? Tienes la carta del 6 de copas. Esto, cuando me lo marcan, fíjate esta energía tan linda. Te vas a sentir, aquí hay como un reencuentro con personas de tu infancia. Aquí hay un reencuentro con personas también que extrañas, que tienes muchísimo tiempo de no ver. Y principalmente está ese mensaje de que reconectas con tu niña, con tu niño interior. Puede ser que incluso durante este periodo de tiempo vas a estar sanando a tu niña, a tu niño interior, sanando situaciones de dificultad durante tu infancia, trabajando en todas esas situaciones. Marca muy linda esa energía. Bien, vamos a ver cuál es el mensaje de parte de tus guías. Estas cartas responden, te dan un mensaje de sí o no, o te indican si hay un camino mejor. Así que en estos instantes puedes pensar en algo, principalmente algo que tenga que ver con sí o no. Ya viste la respuesta que te dan estas cartas. Escoge una nueva dirección. ¿Sabes? Vamos a hacer esta parte interactiva. Viene algo mejor, te dicen que no es certero, te dicen que sí, te dicen que no te detengas, reconsidéralo, sí o no. ¿Sabes? Eso es lo que responde estas cartas. Así que ten en cuenta en estos instantes, pausa el video si necesitas pensar en una pregunta. Y vamos a ver. ¡Opa! Bien. La respuesta a la pregunta que tienes en tu mente en estos instantes, principalmente una de sí o no, esta es la carta que quiere hablarte, ¿estamos listos? Es, busca una nueva dirección. Hay un cambio diferente, hay una nueva dirección que se va a estar manifestando en tu vida, que te va a estar llevando hacia la etapa. O sea, como estás haciendo las cosas en estos instantes, no está mal, pero viene un cambio de dirección para ti. Bien, ¿en qué tiempo se va a estar manifestando algo en tu vida? ¿Tienes? ¿Ya estás lista? Ya estás listo. Mira, estás listo. Si has estado esperando que algo se concreta o estás esperando que algo madure para que puedas obtenerlo, te dicen tus guías, ya estás lista, ya estás listo. Y el mensaje también que te dan tus guías en general,
¿Qué quieren decirte tus guías en general? Tienes la carta, wow, escucha a tu intuición. Y tienes esta energía 2 veces. La carta de la voz interior, donde te hablé también de tu intuición. Y ahora tienes la carta que literalmente te dice, escucha a tu intuición. O sea, que Dios, el universo, tus guías te va a estar hablando fuertemente durante esta etapa de tu cumpleaños y más allá, por medio de sueños, por medio de sincronizaciones, por medio de mensajes que vas a estar recibiendo, incluso tal vez por medio de la música. Así que muy atentos a esas corazonadas que podrías estar teniendo. En el aspecto del amor, ¿qué mensaje te dan tus guías en general? Recuerda, yo siempre les digo, amor no solamente es amor de pareja, ni se busca novia, novio, nada de eso. Amor también puede ser amor propio. Así que en general, en el amor, ¿qué te dicen tus guías? Dice, presta la atención a las señales de advertencia. Presta la atención a estas señales con otras personas y también contigo misma, contigo mismo. Esas señales en las cuales tú estás diciendo, sabes que estoy cayendo nuevamente en una energía, en una actitud, en un pensamiento que no es positivo para mí. Entonces presta atención a las señales que tu cuerpo podrías también estarte dando con respecto a el amor en general o cómo te estás tratando a ti misma, a ti mismo. Otro mensaje en el amor para ti, tienes la carta de es seguro para ti amar. Abre tu corazón para dar y recibir porque vas a estar conectando con las energías más fuertes de tu vida, energías bien elevadas. Y las cartas del propósito de vida. Esta es la carta que quiero hablarte. Es momento de tomar una decisión. Toma decisiones en base a tu corazón, en base a tus corazonadas, en base a lo que te indica tu sexto sentido, para que de esa manera entonces puedas obtener buenos resultados. ¡Wow! Te acabo de decir que escuches a tu corazón, que tomes las corazonadas. Y mira la carta que te sale, los deseos de tu corazón. Tus ángeles, Dios, el universo, tus guías van a estar apoyándote, guiándote y protegiéndote para que tus sueños se hagan realidad. A ver, un mensaje más con esta energía de las cartas del propósito de vida, celebrando tu cumpleaños, Tauro. Vamos a ver, tienes la carta de apoyo. Mira, en esta carta te indicaron que tienes el apoyo y la protección de parte de Dios, el universo y tus guías, y ahora te vuelve a salir esta carta de apoyo, en la cual te están indicando de que no estás sola, no estás solo, viene ayuda. Y si esta ayuda es médica, vas a estar recibiendo apoyo, ayuda médica, ya sea mental o de salud física. Recuerda siempre en estos aspectos atenderse con profesionales, vayan con doctores para que les hagan sus diagnósticos y tratamientos necesarios. Algunos de ustedes podrían estar con esto recibiendo apoyo de Dios, del universo o de las personas a tu alrededor también. Escuché algún tipo de colecta, podrías estar formando algún tipo de grupo, fundación o trabajando con algún tipo de grupo o fundación para recolectar dinero y ayudar a algunas personas. Me colocan en la mente también algún tipo de apoyo como comedores en general para brindar comida a quienes lo necesitan. Hay algo de eso para algunos de ustedes. Lo principal es sentirte apoyada, apoyado de parte de tus guías. Te lo han repetido varias veces con estas energías y con estas cartas para que no te sientas sola, no te sientas solo. Me mantienes al tanto de cómo se dan las cosas una vez más. Feliz cumpleaños. Te mando un fuerte abrazo y te decreto luz, progreso y abundancia infinita.